mismas que mencionábamos que se encuentran regulados en la ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97 del Congreso de la República, y que las demás funciones las encontramos reguladas en su reglamento. Lo que estábamos estudiando, que el reglamento nunca puede alterar el espíritu de la ley y que va a regir a una de las funciones que le corresponden a los ministerios. Esto fue lo último que estudiamos en la clase pasada, por lo que ya pasamos a estudiar directamente cada uno de ellos. Ya mencionábamos que el artículo 19 del decreto 114-97 del Congreso de la República encontramos regulados 14 ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dentro de la competencia que le corresponde al Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Alimentación, es atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola. La producción agrícola van a ser todos los productos que se producen a través de la agricultura. La producción pecuaria, todo lo relacionado a la ganadería, y la producción hidrobiológica, todo lo relacionado a la producción que se lleve a cabo a través del agua. Podríamos hablar de la producción de los camarones, podríamos hablar de la producción de los peces y todo lo demás que le ataña a dicho ministerio. Pero sobre todo va a buscar las mejoras de las condiciones alimenticias de la población. Al buscar las mejoras de las condiciones alimenticias de la población, estas van a ir en relación a la producción agrícola, que es lo que nosotros consumimos, todos los productos agrícolas, todos los productos pecuarios, de la producción de ganado, de la producción de todo tipo de producción pecuaria, que también nos va a servir y es parte de nuestro consumo. Con el fin de mejorar dicha producción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación debe de dar la capacitación técnica a los productores, tanto individuales como jurídicos y cooperativas, de dicho tipo de productos para buscar el mejoramiento de nuestras condiciones alimenticias. También debe de velar por la sanidad agropecuaria. Cuando hablamos de lo agropecuario, estamos hablando de lo agrícola y pecuario, y para buscar el desarrollo productivo nacional. Llevar a cabo ese desarrollo productivo nacional es la meta principal de este Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Este desarrollo del producto nacional debe de darse en relación a suplir las necesidades de consumo de nuestra población. Al día de hoy se dice que la población mayormente guatemalteca es campesina, o sea, agricultor, pero esto no se ve reflejado en la producción y consumo, ya que gran parte de nuestro producto es importado. Si hablamos de la producción de maíz y frijol, que es lo más común en producción agrícola en Guatemala, pero no llena los mercados de consumo propios. Entonces, una gran parte del consumo del maíz es proveniente de México y de Estados Unidos. Y al día de hoy, el encarecimiento del pan, por ejemplo, es en virtud de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto se da porque uno de los mayores productores de trigo en el mundo es Rusia y también Ucrania.
y por lo que está sucediendo en dichos países, hoy en día nos vemos afectados nosotros con el alza de los precios, porque entonces el producto llega más caro, se ha encarecido por lo mismo, ya que en nuestro medio no se produce trigo. La producción de trigo casi ya solo es leyenda en nuestro medio, algo que ha descuidado el propio Ministerio de Agricultura y Desarrollo porque de conformidad con la ley y específicamente la ley del organismo ejecutivo y las competencias que le establece el artículo 29 del decreto 114-97, el Ministerio de Agricultura debe de formular y ejecutar las políticas de desarrollo agrícola y pecuario. Cuando hablamos de producción agropecuaria, estamos hablando de una producción agrícola y de una producción pecuaria. Esto para suplir las necesidades mínimas de nuestro consumo humano. Y entonces la palabra clave aquí es el desarrollo. Y ese desarrollo, tanto agrícola como pecuario, el pecuario es de la ganadería y la agrícola de la agricultura, buscando el desarrollo de los recursos hidrobiológicos. Cuando hablamos de recursos hidrobiológicos, estamos hablando de los recursos que se producen en los mares, en los ríos, y la producción que ya se hace de ellos de manera controlada por parte de las personas, como les decía, individuales, jurídicas, cooperativas, y todo esto se debe de buscar el desarrollo en coordinación con el Ministerio de Ambiente, quien va a diseñar una política para el manejo del recurso pesquero del país, esto de conformidad con la ley. Entonces, lo que abarca y debe de buscar dicho ministerio es el desarrollo. Al buscar el desarrollo, creo que iniciamos con satisfacer nuestras propias necesidades. Esto quiere decir que vamos a producir y vamos a ser autosuficientes. Esta es el ideal, o sea, la competencia que le establece la ley a dicho ministerio. Debe buscar que haya normas claras de aplicación por parte de la población en materia de actividad agrícola, pecuaria y fitosanitaria. Aquí ya entra otro término, agrícola y pecuaria, velar por la aplicación de normas claras, es buscar desarrollo y apoyar a la población en la producción agrícola y pecuaria. Y aquí ya entra otro tema que es el fitosanitario. Este tema del fitosanitario, ¿han visto ustedes los controles que se dan por parte de este ministerio? En el cual revisan en algunas rutas del país, por ejemplo, yendo para Occidente antes de llegar a Huehuetenango, si no estoy mal, y por REU, creo que también hay un registro de estos que hace este ministerio para no llevar verduras, para no contaminar con algún virus, con alguna plaga, con algún cualquier forma de contaminación de las frutas y las verduras. Y entonces, para velar por este tema, le corresponde al Ministerio de Agricultura. Lo que se busca con esta cuestión fitosanitaria es velar porque no exista contaminación de las sustancias y buscar y realizar las sustancias para repeler, combatir plaga, enfermedad, insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, mala hierba, bacterias y otras formas de vida animal, vegetal que produzca perjuicio a nuestra salud. O sea, eso le corresponde también al Ministerio de Agricultura y por lo tanto hemos visto que en el fin de combatir dichas plagas también que arruinan la producción
de la agricultura y la producción pecuaria, también porque se dan las enfermedades en la ganadería. Entonces, ahí es donde debe de intervenir el Ministerio de Agricultura. Esto para buscar que los recursos naturales no sean contaminados, y dentro de ellos entonces entra el recurso hidrobiológico. Este recurso hidrobiológico es el que le corresponde a todo lo que tenga relación con el agua, todos los mantos híbridos, ya sean subterráneos o aéreos, que serían los nacimientos. Algo bien importante que resaltar, que al día de hoy ya empieza a darse un problema en cuanto a esto del tema del recurso hidrobiológico, porque ya empieza a ser escaso. El recurso hidrobiológico lo podemos comparar con el recurso del petróleo, que en un momento se ha escaseado, pero posteriormente se ha tenido bastante producción del mismo, y por ser de un consumo ya casi generalizado, porque casi todo funciona a base de los derivados del petróleo, ha encarecido esto que hoy está encareciendo. Pero hay otro recurso natural también que lo encontramos subterráneamente, y este también nos cae del cielo, que es el recurso hidrobiológico, pero que el día de hoy, por el crecimiento de la población, ya lo estamos viendo menguado, y ya empiezan a haber problemas. El día de hoy, específicamente, una comunidad o personas de comunidades se acercaban a mi oficina para buscarle solución a un problema de un nacimiento donde vinieron personas particulares, y que después de 50 años en ser aprovechado, o más de 50 años por ser aprovechado por comunidades, ellos alegan ser los propietarios y cierran el lugar. Entonces, donde se da por eh, terminado ese derecho público que debe de velar el Ministerio de Agricultura, de un recurso hidrobiológico, en ese caso unos nacimientos, y ya lo que se busca posteriormente es el lucro, ¿verdad? Por parte de las personas que alegan ser los propietarios de dicha tierra, que lo dejaron por más de 50 años y al día de hoy vienen a decir que son propietarios. Bueno, eso ya es que se resuelva en la vía correspondiente, pero les menciono que los recursos hidrobiológicos empiezan a ser escasos, o sea, el agua empieza a escasearse, y esto a raíz del crecimiento de las poblaciones. Entonces hay más consumo humano de dicho recurso hidrobiológico. Y entonces ya empiezan a haber conflictos en base a esto, y bueno, y esto ha sucedido en muchos lados. Algo que ha encarecido o ha escaseado más bien es este recurso hídrido, que ya no está tan disponible como era anteriormente, por la tala de árboles, por el crecimiento de las poblaciones, la urbanización, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Ministerio de Agricultura, juntamente con el Ministerio de Recursos Naturales, tiene que también definir el ordenamiento territorial y la utilización de las tierras nacionales, y promover la administración descentralizada de las políticas de vivienda, pero no tanto vivienda, más bien del ordenamiento, más bien. Bueno, el del ordenamiento territorial, juntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, un tema que al día de hoy también se maneja conjuntamente con las municipalidades, un tema bien complejo y bien importante que se cumple y que no se ha cumplido al día de hoy. Entonces, hay varias áreas que no debieron en su momento ser habitadas y ya son habitadas. Esto ha venido en detrimento de la escasez del recurso hidrobiológico, es que les digo, porque cuando una persona construye su casa, o sea, se asienta en determinado lugar, pues va a talar o va a cortar si es que hay árboles. Si se cortan los árboles y si hay cercano un nacimiento, una fuente de agua, pues eso va a significar que esta se va también a cortar o a secar, como le decimos nosotros. Entonces, ellos son los encargados de velar por esta cuestión
del ordenamiento territorial, cuál área puede ser urbana o urbanizada y cuál área debe seguir siendo rural, algo que no ha sucedido y entonces parte de esto vemos que áreas de bosque se han convertido en áreas urbanas. Ejemplo de ustedes recordarán en el Cerro Alush, aquí en San Lucas, no sé si es San Lucas o Misco. Esta fue declarada un área totalmente rural que no puede ser urbanizada, porque de ella emanan varios, bueno, tenemos un gran manto acuífero ahí y de ellos emanan varios nacimientos. Y si se urbaniza, pues va a haber escasez del líquido, de este vital líquido. Entonces aquí es donde interviene el Ministerio de Agricultura juntamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, prohibiendo dichas lotificaciones, porque en un momento se empezó a ofrecer el lugar como lotificaciones, aunque sí sigue lotificándose ese lugar, ya que un diputado es el dueño de una lotificadora, entonces él con todo el permiso ilegal, ¿verdad? Pero sí se lo dan supuestamente legal, sigue ahí lotificando, ofreciendo casas que son pequeños condominios a precios elevadísimos. Entonces, porque por el lugar, por la ubicación, por el bosque, bueno, etcétera. Bueno, para ponerles un ejemplo, también con el Ministerio de Educación debe coordinar el Ministerio de Agricultura con el fin de mantener y hacer y realizar la participación comunitaria, y más que esa participación comunitaria, la participación de los estudiantes. Yo creo que al día de hoy esto ya ni se da, pero anteriormente sí se daba. Ustedes recordarán los huertos escolares, que los que estudiamos hace años, ¿verdad? En las áreas rurales o en las escuelas que se encontraban en las áreas rurales donde las áreas son bien grandes. Por ejemplo, la Escuela Centroamérica anexa a la Pedro Molina, ahí hay un gran área, ¿verdad? Las que estudiamos en estas escuelas rurales sí existía el famoso huerto, donde sembrábamos rábanos y los niños cuando ven o cuando somos niños y vemos el que poner una semillita y después produce, por ejemplo, un fruto, un rábano, etcétera, es que es la maravilla de la naturaleza y entonces se va aprendiendo. Era algo bien importante al día de hoy, creo que eso ya no pasa, ya las escuelas casi la mayoría ahora están en áreas urbanas y las áreas que antes eran rurales se van urbanizando, entonces ya son áreas urbanas y se va perdiendo esos espacios, pero de conformidad con la ley eso debe de realizarse. Y todo porque buscando el autosostenimiento, algo que empezó a darse mucho, ¿verdad? Y empezó a buscarse este autosostenimiento por el pánico causado por la pandemia que vivimos actualmente. Entonces dijo que iba a haber escasez hasta de comida. Entonces mucha gente buscaron producir su propio, realizar sus propios huertos para producir su propias verduras, legumbres y otras cosas para su propio consumo, que es algo que al día de hoy decimos que la mayoría de los guatemaltecos son agricultores, pero no, ni siquiera producimos lo mínimo para nuestro propio consumo, que sería este ministerio el encargado de dar la asesoría técnica a quien lo necesite, pero de una manera objetiva y profesional, con profesionales con conocimiento, porque sí se da al día de hoy este tipo de asesoría técnica, pero se mandan a recién graduados en agronomía, que tal vez nunca sembraron, pero ni una flor, y a ellos son los que mandan. Conocí a un ingeniero agrónomo recién graduado y él me decía, bueno, nos mandan a dar las capacitaciones, las personas piden semillas, piden que se les dé alguna orientación ya en el campo, pero esa no se puede dar. Él dice que solo la dan de una manera teórica. Entonces las personas campesinas, ellos no quieren teórico, ellos quieren práctico. Y entonces a todo eso el ministerio nos queda debiendo a que sí se dé este tipo de capacitación, pero que sea práctica. Entonces, debe de buscar impulsar el desarrollo de las empresas agropecuarias, pecuarias, hidrobiológicas, que ya sabemos cuál es cada una de ellas. Y en este impulsar el desarrollo empresarial, pues en este tema nos ha quedado debiendo demasiado al Ministerio de Agricultura.
Me comentaban unas personas que llegan a la oficina y me dicen, mire, nosotros iniciamos con un proceso para buscar exportar nuestro producto de agricultura directamente a Estados Unidos, y ellos llegan porque realizan un contrato de arrendamiento. Entonces la persona que es el campesino le arrenda las tierras a otra persona que él es de la capital, donde que tiene una gran extensión de tierra aquí en San Andrés Itzapa, y me dice, y él produce en grandes cantidades, y lo que hace es vendérselo a unas personas que pertenecen a esta asociación agrícola de la gente pudiente, y él me dice, él se los vende a ellos, y me decía, mire, un ejemplo es que si él vende cierto producto en unos, por ejemplo, $100, les resultan pagando $60, y después le dicen, no, es que el 40% del producto fue rechazado. Entonces él, en esa desventaja y pérdida, buscaba él ser exportador directo hacia Estados Unidos. Entonces él me dice, nos pidieron licencias, nos pidieron permisos, nos pidieron estudios y sin fin de cosas en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cumplimos con todo, me dice, y cuando llegamos nos dijeron, no procede. Entonces, lo que buscan acá es no favorecer al agricultor, al productor, no, que lo que buscan es que haya un intermediario pudiente, ¿verdad? De la clase pudiente, que él solo se encarga de recibir a él por tener todos los contactos dentro de los ministerios y ser de la clase pudiente. A él sí le dieron la licencia de exportación, porque hay que tener licencia y se exporta, y entonces nuestros campesinos siempre van a estar en desventaja, y va a haber una persona que va a estar sentada en un escritorio de la zona 9, de la zona 10, quien va a recibir solo, no, ni siquiera va a poner un dedo, él solo va a hacer papeles. Entonces el producto lo van a depositar en cierto puerto, aeropuerto en este caso, y él va a hacer el contacto, lo exporta, y él va a ganar por eso. Entonces siempre esto va en detrimento, no se cumple lo que establece el artículo 29 del decreto 114 por parte del Ministerio de Agricultura, y donde participan otros que les mencionaba, porque no hay interés por parte del propio Estado de favorecer a nuestros propios agricultores. Bueno, hay mucho de qué hablar en esto, lamentablemente esto siempre sigue sucediendo. Entonces un pequeño grupo es el que se enriquece, y otro grupo es el que trata de salir adelante con su trabajo arduo día a día. Hoy otro tema bien importante, y otra licencia que otorga este ministerio se llama de evaluación de impacto ambiental, que es este ente encargado de otorgarlo. Esta licencia de impacto ambiental se da en ciertos tipos de negocios, explotaciones, empresas, industrias que se les requiere dicha licencia. Existe un listado a través de un reglamento, un acuerdo que ha emitido el Ministerio de Agricultura, en el cual establece qué actividad y qué tipo de comercio debe de solicitarla. Entonces llegan unos clientes a mi oficina y me piden que les lleve un procedimiento. En este caso fue una impugnación a una sanción que se les pone por no haber solicitado la licencia de impacto ambiental. Entonces yo no tenía conocimiento que una chatarrera necesitara una evaluación de impacto ambiental. Entonces resulta que sí, va estudiando todo esto, miramos que sí, y resulta que tratan de sancionar no al dueño de la chatarrera, sino al dueño del predio que él da arrendado. Entonces obviamente es totalmente ilegal, y por eso llevamos un proceso de impugnación en la vía administrativa, que ya lleva como 2, 3 años y seguimos el procedimiento. Pero sale este tema porque si se encuentra usted apertura un negocio que se encuentra entre la categoría que el Ministerio de Agricultura ha establecido que debe sacar una licencia de evaluación de impacto ambiental y no lo realiza, va a tener una sanción. La sanción que ellos les impusieron fueron de 25,000 quetzales. Entonces, es algo para resaltar y establecer que este es el ministerio el encargado de eh, realizar realizar dicho estudio, posteriormente dar la autorización. Pues esto es lo más relevante que podemos resaltar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en cuanto a su quehacer y a sus funciones propias y su competencia. Dentro de las funciones y competencias que encontramos de este ministerio, las tenemos en el artículo 29 del decreto 114-97, pero vamos a encontrar y vamos a tener otro sinfín de
de actividades que debe de realizar, como les mencionaba, realizar la evaluación de impacto ambiental y dar la autorización de operación de una entidad que esté dentro de esta clasificación, que esas van a ser unos acuerdos, van a haber decretos, va a estar el reglamento interno, que va a hacer todo el andamiaje y toda la competencia que va a tener el ministerio para poder actuar. Y con esto finalizamos el estudio de este ministerio, pasamos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. De conformidad con el decreto 114-97, nos establece que a este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico en cuanto al establecimiento, mantenimiento, desarrollo de los sistemas de comunicaciones. Dentro de estos sistemas de comunicaciones, una forma de comunicación es el transporte público. Entonces, existe una entidad que es la Dirección General de Transporte Público encargada de autorizar las líneas de transporte. Y esto sirve para comunicarnos y para ir de un lugar a otro. Es una forma de comunicación terrestre. También está la forma aérea y marítima. Pero como nosotros tenemos el océano Atlántico de una orilla en o sea, es un límite de nuestro país y la otra del otro límite, casi no usamos más el transporte terrestre. También este ministerio es el encargado del uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas. Entonces, las concesiones de una radio es a este ministerio a quien le corresponde otorgarlo. Hay un tema también que ha sido esta concesión de mucha corrupción y se le ha dado por favorecer a una cierta persona. Recordarán ustedes aquel mexicano Ángel González y que la esposa al día de hoy encuentra con orden de captura internacional, porque ellos siempre se han aprovechado y siempre les han dado estas frecuencias en una de concesión, en una cuota, en un monto que ellos deben de cubrir demasiado bajo. Pero si otra persona quiere participar, se lo han puesto en millones. Entonces, ha sido una desventaja. Y siempre ¿por qué se utiliza este medio de radioeléctrico? O sea, sean las radios y también tenemos la televisión, porque siempre el gobierno busca influenciar a través de los medios de comunicación, y uno de los medios de comunicación es la radio, dentro de la cual ellos siempre buscan que la población escuche lo que ellos necesitan que dicha población escuche. Dicha población ve a través de los canales de televisión. Esto para buscar el mejoramiento de su figura dentro del puesto de poder, aunque detrás del telón se esté dando una corrupción exagerada de los impuestos que a nosotros nos corresponde pagar. Posteriormente tenemos el espacio aéreo. El espacio aéreo es el que utilizan las líneas aéreas. En este caso, el espacio aéreo nacional. El espacio aéreo nacional, pues todas las líneas aéreas que ingresan al país y que aterrizan, pues deben de ser autorizadas por el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. A esto se refiere. Y tenemos ya saliendo de la comunicación, pasamos a lo que es la obra pública. La obra pública, pues se va a referir, cuando hablamos de obra pública, casi siempre nos remitimos inmediatamente a lo que es, a lo que son las carreteras de nuestro país, que por cierto están en pésimo estado, deshechas, desarmadas. Pero la obra pública también correspondería a todos los edificios públicos del país, que por cierto, estos fueron edificados antes de 1940 en el gobierno de Jorge Ubico, donde se edificaron una gran cantidad de edificios públicos. Dentro de ellos, todos los castillos que existen en los diferentes departamentos. Uno de ellos que nosotros conocemos y que vemos casi a diario es el castillo donde funciona la comisaría de la Policía Nacional Civil. Todas estas son obras públicas que
le corresponde realizar al Ministerio de Comunicaciones. También cuando hablamos de obra pública, pues en ella participa y la realiza el Ministerio de Comunicaciones. Podríamos de mencionar una, una, una escuela, podemos mencionar el centro de salud, y otras obras que pasan a servicio de la población, que al día de que a nuestra actualidad, por lo mismo que yo les he mencionado, ustedes recordarán que la mayor parte del presupuesto va para funcionamiento, y parte del funcionamiento son los salarios. De ahí se consume casi más del 90% del presupuesto de la nación. Entonces, para obra pública ya no queda. Y solo hay un ministerio que sí es el encargado, que es el Ministerio de Comunicaciones, a quien le han asignado millones de millones. Por ejemplo, recientemente hubo una asignación de 3,000, si no estoy mal, 3,5 millardos de quetzales, o sea, hacen más de 3,000 millones de quetzales para el remozamiento y para la restauración de casi toda la vía asfáltica del país. Pero ya se tiene conocimiento que parte de ese dinero, sino como 50 millones, van para la campaña de Suri Ríos, otros 50 o 60 para Sandra Torres, otros 50 para el partido oficial, que van a salir de este aporte. Y obviamente no es legal, es totalmente ilegal, pero van a buscar la forma ilegal de agenciarse de ese dinero para seguir haciendo campaña política, que no es el fin. Y el resultado de esto, si usted viaja aquí para Sololá, no es tan lejos, hay pedazos de la carretera de ida que están deshechos. Entonces en más de alguno va a caer su carro y le va a dar un buen golpe. Si viajamos para la costa sur, por ejemplo, para el puerto de San José, de venida la carretera está deshecha y más de algún lado le va a pegar un buen golpe a su carro. Entonces, al final, el fruto de todas estas esta corrupción imperante, y hablando de este ministerio, lo vamos a pagar los guatemaltecos, porque aparte que pagamos, la Constitución prohíbe la doble, triple tributación o imposición de un impuesto en un mismo rubro, y en este caso de la gasolina, pero en la gasolina pagamos como 3 impuestos, y uno de ellos es para el mejoramiento de todas las carreteras. De cada galón, si no estoy mal, le descuentan más de un quetzal. ¿Cuántos miles o millones de galones se consumen a diario en el país? Entonces son millones de quetzales que se captan y que esos deberían ser reinvertidos, y entonces tendríamos una cinta asfáltica, y las que no están asfaltadas deberían estarse asfaltando. Entonces esto significaría un beneficio para los guatemaltecos, en el sentido que su vehículo no lo va a despedazar. Entonces que no nos alcanza para comprar un vehículo del año, y a los que sí, pues felicitaciones, ¿verdad? Pero casi todos compramos de segunda. Y entonces sobre eso le tenemos que pasar potreando en las malas carreteras, y todo por la corrupción imperante. Bueno, esta es nuestra realidad, pero dice que ellos son los que deben de velar porque esto se dé de una manera eficiente en la infraestructura del país. Y ahora pasamos a los servicios de información, que tenemos un sistema de meteorología, vulcanología, sismología e hidrología. Este sistema de meteorología, vulcanología, sismología y hidrología está agrupada en el Instituto con sus siglas denominada INSIBUME. Otra dirección que recientemente fue capturada una señorita ahí, que era la directora general, si no estoy mal, ustedes me corrigen, y por haberse desviado y saqueado y todo lo que supimos en las noticias, 30 millones de quetzales. Esos 30 millones pues servirían para que nos avisaran cuando hay un temblor, cuando va a haber una erupción del volcán, y que las personas no sufran como ya pasó, y ustedes conocen todo este tema del deslave del volcán, que fue recientemente hace 2, 3 años, y murieron no sé cuántas personas, se perdieron bienes. Bueno, y este es un gran tema que hablar ahí, ¿verdad? Porque ese lugar es un lugar que desde hace 50 años se dijo que no se podía habitar.
pero como algunos militares eran los dueños de esas fincas y como no, nadie se las compraba, se la vendieron al Estado. Y después el Estado, cuando se dio la repatriación de varios de la firma de los acuerdos de paz y repatriación, pues los ubicaron en dicho lugar que ya por parte de siempre se ha dicho que no es habitable. O sea, siempre hay un fondo detrás de esto para favorecer a ciertas personas. Bueno, si seguimos hablando no nos va a dar tiempo, entonces seguimos dentro de las construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas le corresponde a este ministerio. También tiene que velar por los asentamientos humanos. En Guatemala al día de hoy tenemos un déficit de vivienda de 2 millones aproximadamente de viviendas, si no es que más, y el ministerio que debe de buscar proveer vivienda mínima aceptable a las poblaciones es este ministerio, ya que cuenta con millones de quetzales. Y a raíz, este es otro tema, ¿verdad?, que se ha dado. Ustedes recordarán un tema que hemos tenido constantemente de los asentamientos humanos en lugares no habitables. Uno de ellos que recién pasó, ustedes recordarán esta noticia en donde estaban habitados a la orilla de un abismo, de un barranco, y todo se vino y se desplomó. Ya hay capturas de alcaldes, pues, etcétera, ¿verdad? Y la administración de mecanismos financieros para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas es deber de esta entidad, de este ministerio, buscar que este sistema de meteorología, vulcanología, sismología y hidrología funcione, y como ya se mencionó y se hizo ver en las noticias, se dijo que ellos monitoreaban solo en horas hábiles. Entonces, si nos agarran aquí de noche, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Porque si no, porque aquí estamos a merced de cada quien. Y la autoridad portuaria y aeroportuaria le corresponde a dicho ministerio, como ya lo mencionaba, y de propiciar este desarrollo habitacional del cual carecemos al día de hoy, y la política nacional de vivienda y asentamiento urbano dentro de las leyes que se deben de aplicar. Él es el ente encargado de verificar que se cumpla. Bueno, esto lo encontramos regulado en el artículo 30 del decreto 114-97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo. Ya se nos está acabando el tiempo de la plataforma, nos volvemos a conectar solo por la cuestión de asistencia. Entonces, esto es lo que les puedo mencionar y que podemos resaltar de este último ministerio, que como hemos podido estudiar, le corresponde lo que es comunicación, y ya ustedes pueden ver qué es lo que conforma la comunicación, que es el transporte terrestre, aéreo, marítimo, que es la televisión, que es la radio, que son los medios de comunicación, y donde sí se quedaron cortos, y por lo mismo al día de hoy no lo han podido manipular, es en el último, que en ese entonces, cuando se crea todo esto, no existía la comunicación que se da al día de hoy, y muy efervescente, inmediata, y no tan manipulable, que las redes sociales. Entonces, no